A fondo. Quiero saludarle, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa A Fondo. Aquí estaremos con usted, Augusto Chacón, que es el director del Observatorio Ciudadano de Jalisco. ¿Cómo vamos? Usted lo conoce, Augusto Chacón, y el periodista Diego Petersen, analista y desde luego director editorial del Informador. Sí te cambié el nombre. El título, no pasa nada, ¿no? Diego, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Pues ya estamos en la refundación. ¿Ya empezó? ¿Qué te sientes más? ¿Refundido o trastornado? Pues ya estamos en las dos. Bueno, este programa tiene como objetivo analizar un poco el mensaje de Enrique Alfaro, un mensaje de 53 minutos que duró en el Congreso del Estado al tomar protesta como gobernador, y luego un mensaje que mandó breve de unos 5 minutos a los ciudadanos que se reunieron en la Plaza de la Liberación. Un evento que desde mi consideración estuvo lleno de de signos, hacia el gobierno federal, hacia el gobierno de López Obrador, y que estaremos comentando seguramente esta noche, además de una serie de compromisos que toma también Enrique Alfaro con los jaliscienses. ¿Qué les pareció? Un primer comentario, Augusto. Bueno, me parece que tuvo un diagnóstico completo, general, por supuesto, por el formato del estado que recibe, del estado en que recibe Jalisco. No podríamos regatearle mucho a lo que dijo. A mí me sorprendió un poco la profundidad de la que fue en educación. Le dedicó un buen tiempo a educación, pero además la perfiló en devastación, desde la infraestructura más básica, conectividad a internet, calidad. Analfabetas. Dice, ¿cómo es posible que a estas alturas tengamos analfabetas en Jalisco? Califica la infraestructura de desastrosa. Las escuelas. Sí, prácticamente regresa el cuentakilómetros de la educación a cero y dice, recomencemos, porque sí, dices bien, mencionan analfabetas. No es tan grande el porcentaje de analfabetismo, me parece que sí lo rescata con esta ansia de decir vamos a refundar. Son esas porciones de analfabetismo que difíciles de erradicar. Hay también una buena cobertura, pero el estado de la infraestructura, la calidad de la educación, la desigualdad de la educación en áreas metropolitanas de la que sucede en la rural. Me gustó que en ese eje, el de política social, la educación le mereciera un espacio tan grande. Por lo demás, bueno, la seguridad, bien diagnosticada también, diciendo no podemos solos. El gobierno del estado no puede solo, necesitamos a los municipios, necesitamos al gobierno federal, necesitamos a las Fuerzas Armadas, pero hizo énfasis en la no militarización. Empleó un agradable, en contraste con lo que hizo López Obrador, un agradable nosotros, no dijo yo, o lo usó muy poco, lo usó para decir aprendimos, y si nos vamos a esas, toda la lista que hizo de los aprendizajes que ya tuvo, como alcalde de Tlajomulco y de Guadalajara, pues está el momento de hacer y de aprovechar lo bueno y lo que hizo y lo que ya echó a perder en las alcaldías. Así que me parece un buen mensaje, marca bien la separación de poderes, hace explícito que no va a cometer el error del gobierno federal de desestimar el pacto federal a lo interno del estado, es decir, él va a jugar con la autonomía municipal, y habló de autonomía municipal. Eso nos surge porque nunca ha sucedido. Somos buenos para quejarnos del centralismo, pero muy malos para jugar con esa autonomía municipal de Guadalajara al resto del estado. Sí, que no se repita también ese mismo efecto que se genera nacional sobre los estados con los municipios. Diego. Sí, a ver, yo agregaría, es una estrategia de todo gobierno que llega, decir, me entregaron una porquería y yo voy a venir a salvar, ¿no? Porque si bien es cierto que el diagnóstico que hace, por ejemplo, de la pobreza en el campo, de la falta de salarios, todo eso es real, ¿sí? Nunca te van a reconocer ninguna cosa buena, nunca va a decir en educación, bueno, es que el gobierno le recibió peor y avanzó tantito. Eso jamás lo dirán, ¿no? Porque es la estrategia de decir, yo soy el salvador. Idéntico lo hizo López Obrador, idéntico lo hizo Alfaro, pero si recordamos el discurso de 6 años de Aristóteles, no es muy distinto, ¿no? Es decir, cada que hay un cambio en el de partido del gobierno, estas cosas
suceden. Un poco más exagerado en estas dos ocasiones, del presidente y el gobernador, por el tipo de personalidades, ¿no? Y por el planteamiento de refundación y transformación que requiere que pensemos que realmente estamos en el hoyo para que veamos en la figura que asume a el nuevo Salvador. Cosas interesantes, aparte de lo que ya dijo Augusto, es la primera vez que escucho que le dedican a cultura más de una línea, ¿no? Me pareció muy interesante, ojalá se refleje en el presupuesto. Me pareció muy interesante las ausencias. La palabra desaparecidos no estuvo. Siento que es una de las grandes crisis del Estado. Lo mismo que el gobierno federal, El tampoco gobierno lo federal, mencionó. ¿no? Pero allá se habló por lo menos del caso de Ayotzinapa. Aquí simplemente no existe. Desaparecieron. No hubo una sola mención al tema de deporte. ¿No? Pensando digamos, en las cosas que no mencionó. ¿No? Claro, pero a ver, somos 15, 16 o 10 o 20, no sé cuántos campeonatos nacionales. Claro, o sea, lo que quiero decir es que son cosas que por lo menos hubieran merecido alguna línea. En el caso, lo del deporte, pues puede haber algunos sentidones, pero lo de los desaparecidos sí me parece grave, porque sí hay una crisis social por el tema de los desaparecidos, y basta pasar todos los días por la glorieta de Niños Héroes para saber que sí es un tema presente en la sociedad, y me parece que ese sí es una omisión grave del discurso. Dice Alfaro, la pobreza ganó terreno, que digo, hablando de lo que tú estás señalando. En contraste contra lo que dice Alfaro, es Aristóteles, que sacó 1 millón de jaliscienses de la pobreza, o medio millón. Sí, fue ese cambio en el discurso de Aristóteles, porque esa salida de la pobreza, de los que estaban en pobreza extrema nada más, fue muy marginal realmente. No fue tan impactante, y de repente empezaron a crecer las cifras sin una medición exacta. Que tiene que ver más con el cambio de la forma de medición, realmente. Completamente. Así es, completamente. Por eso es la pobreza extrema, porque con unos centavos extras pasas a ese otro nivel. Sí, pero bueno, ahí por ejemplo dice de qué sirve ser el principal gigante agroalimentario cuando hay pobreza entre los productores, ¿no? Hace esa referencia. A mí el que me llamó también la atención es el diagnóstico que hace sobre salud, que aquí, digo, en este espacio informativo de Mega Noticias quedó muy claro el tema del desabasto en los medicamentos y falta de médicos en los centros, en los hospitales, ¿no? Yo creo que lee bien Alfaro esta necesidad de la gente para poder tener también un mejor servicio médico hacia la población. No sé cómo lo ve. Sí, igual el diagnóstico que hizo de los centros de salud, de la falta de equipamiento, de la deficiencia en la construcción de los centros básicos de salud, que la ausencia de médicos en las regiones, también le dedicó un buen tiempo y bueno, y habló por supuesto, de la corrupción. Ahí como que la aventó a Lomelí. Sí, así ¿no? Claro. Te hablo Lomelí, aunque no estés, ¿no? Que me parece que es una ausencia grave. Sí, yo creo que lo debieron haber invitado, ¿no? Y haberle pedido a la secretaria que, sin caso que no hubiera aceptado Lomelí, que lo llevaran. Porque marca una ausencia que no es necesaria. O sea, el que se hubiera engrandecido Alfaro con la presencia de Lomelí ahí. Yo pienso que sí, y más porque lo que sí logró Enrique Alfaro fue mostrar su músculo político. Claro. La mitad de los gobernadores del país estaban presentes, por supuesto todos los sectores representativos de Jalisco, económicos, sociales, académicos, es decir, demostró que tiene un liderazgo, dio un discurso en tono de líder y había que haber sido un poco elegantes, sentar al doctor justo para decirle: mira nada más. A lo mejor ya no como secretario técnico de la mesa, pero como es el delegado, es el representante del gobierno federal. Y más por no del presidente, porque la del presidente era Olga Sánchez Cordero, pero es el representante del gobierno federal en Jalisco. Y de los programas sociales, claro, y eso nos lleva sociales. al tema que tocó respecto al apoyo a los adultos mayores, que dijo, para evitar que se duplique este apoyo, Jalisco ya no va a dar el suyo y que sea el gobierno federal quien maneje esto. Lo que hubiera sido muy sano tener ahí al doctor para decirle a toda la gente que se está ya quejando por ese anuncio que hizo Enrique Alfaro, ¿qué va a hacer con nuestro apoyo? Pues ahora el
presidente de la República ofreció que él iba a centralizar esos apoyos. ¿Va? Y le dijo, ahí está, y cualquier queja pasen por favor con el doctor, que sí es el superdelegado para los programas sociales. Pero fíjate, el otro tema es que sí hay en el tema, cuando habla de salud, una indirecta clarísima a la corrupción en la venta de medicamentos, Sí. ¿no? Al coyotaje le llamó. Coyotaje, ¿no? así es. Fue muy claro. Y son temas, digamos, donde salud y educación nadie les va a resolver en 6 años, ¿no? O sea, son procesos muy largos, muy complejos, ¿no? Que lo que hay que ver es dónde lo tomaron y dónde lo dejaron, si fuimos para arriba o para abajo. Y procesos diferenciados, porque es diferente en las ciudades que en el mundo rural. Claro. Y ojalá esa reforma educativa, a la que menciona una reforma educativa estatal, Que sí tenga en va, consideración esta regionalización. que sí va la Así reforma, la evaluación de los maestros. Me llamó la atención, la evaluación de los maestros en Jalisco va a continuar de acuerdo a la reforma educativa estatal, que sí va. La pregunta es qué tipo de evaluación, porque evaluaciones siempre hay, aunque sea para ver qué tan cuate eres del jefe sindical, ¿no? En teoría, y por lo que mencionó, que y sería una evaluación, pero no sin preparar a los profesores, no sin capacitarlos, me parece que es solo para diferenciarse Ya sé, del discurso claro. del gobierno federal. Ese es tal cual uno de los momentos de diferenciación, también cuando dice no a la militarización en seguridad, pero él nombra a un militar en seguridad. Así ¿no? es. El secretario de Él Seguridad. no puede militarizarla porque no tiene militares a su cargo. Pero hay un matiz, la militarización que propone el gobierno federal está dada desde que la Guardia Nacional, que López Obrador propone, está anclada a la Secretaría de Eso, Defensa claro. Nacional, mientras que el general, que no es una buena noticia, pero mientras No. que el general de la Secretaría de Seguridad de Jalisco será dependiente de un poder civil Sí. y mandará civiles. Pero además, Macedonio. él no puede, o sea, el gobierno del Estado no tiene No. militares a su cargo, entonces no podría responder de ellos ni aunque quisiera, ¿no? De acuerdo. Y la cosa es también que desde que él por ley tiene el control del territorio, lo que está diciendo también es las regiones en las que se va a dividir el Estado, aquí no puede jugar con comandancias militares dependientes de la Secretaría. Sí. Vamos a ver Vamos cómo a ver se cómo- da cómo ese funciona efecto. eso. Pero me gustó que esas son 2 tomas de distancia, ¿no? Y otras, digamos, quizás más sutiles, ¿no? Simplemente, por ejemplo, decir que no van a operar, siempre hablando del Estado libre y soberano, lo repitió como 8 veces, ¿no? Ujú. Sí. El Estado libre y soberano de Jalisco, ¿no? Ese tipo de cosas también pues, son diferenciadores que lo ponen al Faro inmediatamente, así como se puso como el alter ego del presidente en términos de los gobernadores, ¿no? Sí, a mí me gustó y bueno, quizá cambiando un poco de tema, repitió el ritual de cada 6 años de la reforma al transporte público. De ahora sí, voy en serio. Simplemente fue un poco más allá, porque diagnosticó, dijo, si los concesionarios no dan la calidad, si no se sientan con nosotros, a ver en dónde está el problema, voy a hacer sentir que el Estado tiene la rectoría en esta materia. Sí, pero fíjate, Déjame. ahí hay una cosa que yo creo que es la más importante, que es lo de la tarifa. O sea, dijo claramente, la tarifa va a ser técnica y vamos a exigir un transporte, ¿sí? De acuerdo. de acuerdo a la A la tarifa, tarifa, y no no al al revés, que fue donde fracasó, creo yo, terriblemente Aristóteles Sandoval, en querer usar la tarifa como una Un forma de gancho. presión, y ¿qué hicieron? Pues bajaron la calidad del transporte al nivel de la tarifa, ¿no? Claro. Entonces tenemos un transporte de 7. Así es. Déjame hacer una pausa. Estamos platicando con Diego Petersen, Augusto Chacón, analizando el mensaje del gobernador Enrique Alfaro. Bien, vamos a seguir platicando sobre el mensaje del gobernador Enrique Alfaro. Sobre el tema del transporte que estábamos comentando, dice, se acabó la simulación y también debe acabarse la corrupción. Esto dice, va a haber, que ya yo lo he escuchado eso en otras veces, desde Alberto Cárdenas Jiménez, Sí. ya lo habíamos comentado, en donde, bueno, el pulpo camionero parece que sigue de alguna forma resistiéndose a las modificaciones, a los cambios. Dice Alfaro que les va a dar un año
si en un año no se implementa el sistema de ruta empresa y una mejor calidad en el transporte, va a retirar concesiones. Yo he escuchado eso, Augusto. No, lo hemos escuchado contundentemente. Aristóteles Sandoval se la pasó poniendo plazos de 15 días, de 3 meses, de 5 meses, todo el tipo de plazos hubo y no logró prácticamente nada, ¿sí? El pulpo camionero se resiste a la alternancia. Ahí creo que una parte importante del discurso cuando Enrique Alfaro dice, lo vamos a escuchar y no va a haber corrupción en el proceso. Ustedes se han quejado de corrupción, lo vamos a revisar. Me comprometo a que la corrupción en este proceso de paso a Ruta Empresa se acabe. ¿Se acuerdan que lo comentamos alguna vez? Esos letreros que decían Ruta Empresa sí, corrupción no, porque decían que había presiones del gobierno para que compraran cierto tipo de vehículos, o sea, que había negocios detrás de ese traslado a la Ruta Empresa. El prepago es un negocio y dicen que de alguien de dentro. Bueno, ¿sí? Sin embargo dice, pero si en un año no, ese es el modelo, ese va a ser el modelo, si en un año no están, voy a quitar las concesiones. En la nueva ley que de movilidad, que fue lo que más presumió este gobierno en la primera etapa, La más avanzada en Latinoamérica. ya les da elementos para quitar las concesiones. La cosa es que haya alguien que realmente quiera hacerlo. Me da la impresión de que por la forma de gobernar de Alfaro, que lo hemos visto, sí se va a aventar uno o dos nada más para calambrar. Sí, yo pienso que tiene el talante Sí. y además tiene la presión. Claro. Él dijo una cosa importante, dijo, nos vamos a legitimar por los resultados. Va un poco en contraste con el tono de su discurso porque sí se sentía más como de celebrar algo que no se ha hecho, que como decir vamos empezando, pero al final de cuentas nos deja esa frase, nos van a legitimar los resultados y ya sabe, porque ya fue alcalde 2 veces, que la sociedad civil y todo lo que esta implica y los medios de comunicación están constantemente presionando y ya no podremos esperar 3 años a ver qué pasó, ni siquiera los 100 días, tenemos que empezar a ver resultados y él sabe que la presión va a ser fuerte, así que hay que apelar a ese legitimarse a través de los resultados. Bien, uno creo que va a ser de los grandes retos, además de seguridad, el tema de transporte y la movilidad. El tema del agua también lo toca, dice CIAPA para la zona metropolitana de Guadalajara. Esto significa que Tlajomulco y otros municipios estarán dentro de la red del CIAPA. Supongo que se incorpora por lo menos a Tlajomulco y El Salto. No veo cómo pueden incorporar a Zapotlanejo y a Tlahuacán, los membrillos, ¿no? Me parece complejo. En el caso de Tlajomulco hay, digamos, lo más normal o lo más natural es que se le dotara agua de Chapala. Para eso tendrán que echarse el tiro de hacer el segundo acueducto, ¿no? Que parece que les da un poco de miedo, todavía hay que ver si lo logran. No he visto el proyecto general, me parece que el hecho de que hay una Secretaría del Agua es abona hacia esa nueva institucionalidad que ya estaba muy corroída por lo menos, ¿no? Sí. En términos de las instituciones del agua en Jalisco, pero tampoco define mucho más, o sea, no dice cuál es la política de agua, por ejemplo, ¿no? O sea, no dice cómo va a ser la política de tarifas, qué está pensando, cómo vamos a promover que haya menor consumo, cómo vamos a hacer que el agua llegue a todos, ¿no? Y no nada más a Tlajomulco, que lo dijo, es la niña de sus ojos, es su encanto, pero hay muchas otras zonas de la ciudad que no tienen agua, ¿no? Y esas no las mencionó. Claro. El tema le pide a la Secretaría de Gobernación el mensaje al presidente para que se construya línea 4 a Tlajomulco. También a Tlajomulco. El purgatorio se concluya, la presa del purgatorio que no se ha concluido. Sí, también el tema de su programa de saneamiento del Lerma Santiago. Sí, parece que es un tema pendiente del cual también ya tenemos muchos años hablando del tema. Mucho rezago. Pues justamente anunció ya la primera cantidad de hoy en la mañana 3.400 millones de pesos para el Río Santiago. Estuvo en El Salto y parece central, parece un proyecto que no se va a resolver a corto plazo. Sin embargo, alrededor de las márgenes del río Santiago hay 4 millones de personas. Un buen porcentaje del Producto Bruto de Jalisco sucede ahí por las fábricas que están, pero eso al mismo tiempo hace que el río esté en las condiciones que están. Pero también tiene que ver con las aguas negras de Guadalajara.
que las estamos tratando con unas 2 plantas que ya tienen sus años, pero no están dando el servicio completo. Y a final de cuentas el agua que tratan las mandamos a un río que está moribundo, el río Santiago. Así que es una buena iniciativa y él habló de tratamiento integral del agua. Es de las cosas que yo creo que merece ser muy aplaudido. Sí. O sea, que se haya echado el tiro, que le esté metiendo recursos, sabiendo de antemano que los resultados no los va a ver ese sexenio. No. O sea, el proceso del río Santiago, los que saben dicen que va a durar por lo menos 10 años, pero alguien tiene que empezarlo. Así y es. creo que es un buen proyecto, lo hace desde todos los puntos de vista, mete el desarrollo territorial, mete a la Secretaría de Economía, mete a la Secretaría de Medio Ambiente, mete a la Secretaría de Salud. O sea, porque a la Secretaría de Agricultura, porque, a ver, si no resolvemos el problema en los Altos, no resolvemos el problema del río Santiago. O sea, hay que verlo como estas grandes cuencas que están también cuencas de problema, ¿no? Sí. Entonces, creo que hay un buen enfoque, una buena entrada, y me parece muy plausible que se eche el tiro y decir, aunque no lo vea, esto hay que hacerlo. Y pasa también por la relación con el gobierno federal. Recordemos que el manejo de los cuerpos de agua depende del Congreso Federal y eso es parte de la nueva institucionalidad. ¿Cómo va a ser la relación con la Comisión Nacional del Agua? Porque los municipios y el Estado quedan indefensos cuando se trata, por ejemplo, de los desechos que las industrias vierten en los cuerpos de agua. Que todo el mundo dice, no me toca, y el único afectado, el municipio, no tiene ninguna potestad, por ejemplo, para que la gente no se enferme. Así que en esa relación con el gobierno federal es muy importante lo que sucederá con el río Santiago. Bien, los mensajes hacia el gobierno federal, finalmente, para terminar, Diego, dice Alfaro, sí coordinación, no arrodillarse frente al gobierno federal. Los mensajes fueron claros y en qué postura pone a Jalisco y a Alfaro concretamente frente a un escenario con un presidente como ya lo tenemos con López Obrador, con un gobernador como sabemos es Alfaro. ¿Qué sigue? ¿Qué va a suceder? Quizás la parte más fuerte estuvo en el discurso de Caro, que ya nadie oyó, pero cuando le pone nombre a esta ideología de Andrés Manuel, que le pone el neocentralismo populista, ¿no? Creo que es una buena definición, además, en el sentido de que es pegajosa, es fácil y que creo que la van a usar mucho este ¿Neocentralismo? Gobierno. Neocentralismo populista, ¿no? Definiendo al gobierno de López Obrador así. Ahora, me parece que la relación va a ser compleja, ¿no? Por supuesto. No sé si Alfaro hubiera querido estar desde este momento en esta posición, pero ya todos los medios nacionales lo colocan como líder de la oposición. Ayer, en un programa de El Hueso, Enrique Hernández Alcázar hizo una buena definición que dijo, pues es que AMLO ya tiene su peje, ¿no? Alfaro va a ser el peje de AMLO, ¿no? Entonces, en relación a cómo funcionaba Fox con Andrés Manuel cuando Andrés Manuel era jefe de gobierno, ¿no? Pero yo añadiría un tercer factor. Está muy sencillo ver el dilema entre centralismo y federalismo. Creo que en medio está el pragmatismo. A final de cuentas lo que queremos es que nos resuelvan. Y dejará de ser populista este neocentralismo en la medida que el gobierno federal comience a resolver. Claro. Y cualquiera de los dos que resuelva, y particularmente en temas de seguridad, así sea para comenzar la percepción, nos vamos a ir hacia allá. Sabemos que el arreglo federal es el que más nos conviene, pero por lo pronto lo que la gente quiere es que le resuelvan. Y no está para disquisiciones de la ciencia política si somos federalistas o centralistas. Y ahí va a haber una lucha de vencidas que más vale que no lo sea. Ojalá entiendan esto y entre los dos resuelvan. Para el mediano y largo plazo, el federalismo es el arreglo que mejor nos conviene. Y yo creo que es lo que le conviene, lo que tú estás comentando. O sea, que no vaya a haber una lucha entre el gobierno federal y el gobierno del estado por el tema de los resultados de seguridad. Creo que nos metería en una dinámica terrible a Jalisco. Yo creo que es tan grave que el tema de seguridad le conviene a los dos resolverlo. Así es. Porque si no se resuelve, por culpa de quien sea, pierden los dos, ¿no? Los dos. Y perdemos todos, ¿no? Todos. Y ojalá aprendan que el tema de seguridad, lo único que cuentan son los resultados y no los discursos. De acuerdo. ¿No? Pues ahí, no sé si viste, en la inauguración de un nuevo centro infantil, Kitsania, Pablo Lemos hablando de seguridad.
¿no? De todo lo que ha hecho en seguridad. Eso no sirve. No hay que hablar de seguridad. Hay que dar resultados, punto. Una vez que tenga seguridad, empieza a hacer política. Mientras no haya seguridad, lo demás no va a funcionar. Sí, porque los muertos de las últimas horas ya son a cuenta del sexenio de Enrique Alfaro. Así es. Sí, así sí. es. Y de López Obrador, ¿eh? Sí, claro, dijo desde el 1 de diciembre. Sí. Los de López Obrador ya son de López Obrador en la contabilidad, ¿no? Pero yo creo que ese debe ser el principal reto. Creo que hay un esfuerzo serio en materia de seguridad, ¿no? Por parte del gobierno del Estado. Están preparándose para enfrentar el tema de seguridad. No va a ser fácil, ¿no? Y si no hay una buena alineación de políticas con los municipios y con el gobierno federal, porque los municipios también tienen mucho que ver en esto y de repente se nos olvida que son los primeros responsables. Y los primeros que están en la línea de fuego también. Claro. No solo de fuego de armas, sino del dinero corruptor del crimen organizado. El control del territorio, Así que finalmente pasa por ahí. Diego, Augusto, muchas gracias. Al contrario, Raúl, un gusto estar aquí. Muchas gracias, Diego, muchas gracias. Y a usted que nos ve, lo esperamos en otro programa a fondo. Muchas gracias, buenas noches. A fondo.